Dice en 2 de Timoteo 3 y el versículo 12 lo siguiente: y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El Señor Jesucristo lo expresó de una forma un poquito distinta, pero quiere decir lo mismo. Lo encontramos en San Juan, el capítulo 17 y el versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. ¿Por qué los aborreció el mundo? Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En el mundo, pero no del mundo. En la cultura, pero no de la cultura. En un mundo de pecado, pero no participando del pecado del mundo. A veces pensamos que la persecución no ha venido a la iglesia porque no se ha proclamado la ley dominical, o porque no se han cumplido todas las señales, o porque no se ha cumplido el calendario que Dios ha preestablecido en los eventos finales de esta tierra. Pero saben ustedes que en los versículos que acabo de leer se encuentra la razón por la cual la iglesia no es perseguida. La iglesia no es perseguida porque no tiene nada que perseguir. La Biblia dice: todos los que quieran vivir piamente. No dice creer piamente. Todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué todavía la iglesia no es perseguida? Damos muchas excusas y muchas razones y muchos pretextos y muchas explicaciones. Pero verdaderamente, hermanos y hermanas, hay un solo motivo. Solo uno. Y la sierva de Dios, como siempre lo hace, de una forma clara y diáfana, sin darle vueltas al palo, dice lo siguiente: otro asunto hay de más importancia aún que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y ahora viene una pregunta: ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Noten la respuesta. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Y sigue diciendo: la religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Y luego da una promesa: revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Ahora no estoy diciendo que debemos tener un reavivamiento para que nos persigan. Estoy diciendo que debemos tener un reavivamiento y nos perseguirán. ¿Es diferente eso? Algunos tienen un complejo de persecución y buscan la persecución. Pero aquí no está hablando de buscar persecución.
Aquí está hablando claramente de vivir piamente en Jesús, y el resultado ineludible y automático es la persecución. Lo que más necesita la iglesia, hermanos y hermanas, es el poder del Espíritu de Dios. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos más métodos. No necesitamos estar peleando sobre si debemos ordenar mujeres o no. No debemos estar peleando sobre si debemos usar joyas o no, porque cuando tendremos el Espíritu, las joyas saldrán volando. No debemos estar peleando si está bien tomar Coca-Cola o no, porque cuando venga el Espíritu Santo, la Coca-Cola saldrá caminando de la nevera. Peleamos sobre cosas pequeñas, sobre cosas insignificantes, y nos dividimos. Y tenemos riñas y el diablo dice, amén, puedo continuar mi siesta. Cuando la iglesia duerme, el diablo duerme. Cuando la iglesia se despierta, el diablo se despierta. Créanlo o no. ¿En qué condición se encontraban los discípulos antes del día de Pentecostés? Antes de que llegaran al aposento alto. La última semana que pasó Jesús en el planeta Tierra, ¿cómo se encontraban? Divididos y peleando. ¿Verdad? ¿Llenos de qué? De suficiencia propia y de orgullo. Cuando Jesús dice, difícilmente llegarán los ricos al cielo, Pedro dice, pero nosotros somos pobres, te hemos seguido, ¿qué recompensa tendremos? Y luego en el mismo camino a Jerusalén, dos discípulos discutían, ¿quién va a ser el mayor? Y viene la mamá y le dice, Señor Jesús, te quiero hacer una petición por mis hijitos. Cuando entres en tu reino, ponme a uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los demás discípulos, bueno, tendrán que ocupar otro lugar. Pero dale aunque sean mis hijitos los puestos más importantes en el reino. Estaban con riñas y peleas, llenos del yo, temerosos de perder su vida. ¿Recuerdan a Pedro? ¡Ja! Nunca te negaré. Pero cuando llegó la hora de la prueba, ni hablar, sálvese quien pueda. Salió corriendo. Mis hermanos, hay un punto muy importante. Y es que Dios no puede llenarnos de su Santo Espíritu sin que antes seamos vaciados de nosotros mismos. Porque Dios no llena algo que está lleno. Dios llena un vaso que está vacío. La primera condición es cumplir con lo que pasó los 10 días que estaban los discípulos en el aposento alto. Eso es lo que ineludiblemente tiene que suceder antes de qué? Antes de que Dios pueda derramar su Santo Espíritu. ¿Y qué pasó durante esos 10 días? ¿Oraron mucho? ¿Estudiaron mucho? ¿Qué hicieron? Fueron completamente vaciados del yo. Tan vaciados que ya las posesiones que tenían las regalaban. No decían ser suyo lo que era suyo. ¡Qué cambio! Y luego ustedes saben qué pasó cuando se cumplieron las condiciones. Cuando fueron vaciados del yo en esos 10 días de preparación, cayó con poder, ¿qué cosa? El Espíritu de Dios. En el capítulo 1 están preparándose, vaciando el yo, llenándose de Cristo. En Hechos 2 son llenos del Espíritu Santo. Recuerden que Jesús derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos 2 veces. ¿Han notado ustedes eso? Antes de que Jesús muriera, sopló y le dio a los discípulos el Espíritu Santo. Entonces le dio el Espíritu Santo antes del Pentecostés. Sí, porque necesitamos el Espíritu Santo para vaciarnos y luego lo necesitamos para llenarnos. Eso es lo que dice la sierva de Dios.
Y cayó el poder en el día del Pentecostés. Capítulo 2, ven. El capítulo 1, preparación. Capítulo 2, poder del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa en el capítulo 3? Va a parar Pedro a la cárcel. Y azotan a Pedro y a Juan. ¿Sí o no? ¿Por qué fueron perseguidos? Porque habían recibido el Espíritu Santo. ¿Y por qué recibieron el Espíritu Santo? Porque así habían sido vaciados ¿de qué? Vaciados del yo. Vaciados de sí mismos. ¿Por qué la iglesia no es perseguida? Me atrevo a decirlo. ¿Por qué la iglesia no es perseguida? Oh, porque Dios es misericordioso con nosotros. La iglesia no es perseguida porque no tiene el Espíritu Santo. Ay, me metí ahora yo en problemas. O tiene, digamos mejor para suavizarlo, tiene muy poco Espíritu Santo. Y tiene poco Espíritu Santo porque hay mucha ¿qué? Mucha suficiencia propia. Y Dios no nos puede confiar el poder, al menos que tengamos el carácter. Díganme ustedes, ¿sería peligroso para alguien tener el poder de hacer obras de omnipotencia sin tener el carácter de Jesús? Óigame, cosa seria. Si no tenemos el carácter, Dios no nos confía el poder. Y noten que después que reciben el Espíritu Santo, predican con poder y el resultado inmediato es persecución. Todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El secreto de ser perseguidos es recibir el Espíritu de Dios. ¿Quién le gusta ser perseguido? A nadie. Entonces no recibamos el Espíritu para no ser perseguidos. Eso es lo que dirían muchos. Y eso es lo que piensan muchos. Oh, pero la promesa bíblica es que Dios da, junto con la persecución, su gracia y su poder para mantenernos firmes ante la persecución. Eso fue lo que hizo con Pedro. ¿Ya Pedro tenía miedo de que lo azotaran? Óigame, los azotaron y los echaron en la cárcel. Y vino el ángel y los soltó. Y se fue al mismo mercado otra vez a predicar. Que Pedro diferente. Que Pedro distinto. ¿Cuál era la diferencia? Tenía el poder del Espíritu Santo. Porque había cumplido las condiciones de arreglar las diferencias con sus compañeros. De estudiar la Biblia, de orar, de unirse junto con sus compañeros. Ese era el secreto. ¿Cuántos están cansados de estar en este mundo? Parece que a algunos les gusta estar aquí. ¿Están contentos de estar en este mundo? ¿Cuánto tiempo más tendremos que pasar aquí? ¿Cuánto? Poco tiempo. ¿Qué es lo que determina cuánto tiempo más vamos a pasar aquí? Nuestra preparación, nuestra entrega al Espíritu de Dios. ¿Acaso el mensaje no se va a terminar cuando caiga la lluvia tardía? ¿Sí o no? ¿Por qué no ha caído la lluvia tardía? Porque no hemos recibido la lluvia temprana. Ahí están y no digo eso en broma. Ahí están los dos derramamientos del Espíritu que Cristo hizo con sus apóstoles. Sopló sobre ellos su Espíritu, la lluvia temprana que ayuda a expulsar el pecado. Y una vez expulsado el pecado, viene el poder que llena el vacío con el poder del Espíritu Santo sin límite alguno. Yo anhelo ese día. Cuando estemos dispuestos de darle toda la gloria a Dios, Dios derramará su Espíritu y nos confiará su poder. Pero tenemos que cumplir las condiciones. ¿Dónde creen ustedes que encontramos las condiciones para madurar? En los mensajes de los 3 ángeles. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, mis hermanos y mis hermanas, si usted quiere madurar su carácter,
para poder recibir el Espíritu Santo sin medida, que traerá como resultado la persecución, usted tendrá que escuchar los mensajes de los 3 ángeles. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y dadle gloria. No a mí, a Él. Porque la hora de su juicio ha llegado, la hora de Dios ajustar las cuentas y examinar nuestras vidas. Ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Saben ustedes que yo me inquieto cuando algunos miembros de la iglesia preguntan: ay, pastor, ¿será malo salir a un restaurante a comer en sábado? Ay, pastor, ¿será malo tomar un poquito de vinito con el almuerzo? O los jóvenes que dicen: ay, pastor, ¿será malo usar el vestido un poquito cortico? O pastor, ¿será malo tomar una bebida que tenga nada más un poquitico de cafeína? Nunca vamos a recibir el Espíritu Santo haciendo estas preguntas. No debemos buscar cómo acercarnos lo más al mundo posible y todavía ser cristianos, sino debemos buscar cómo alejarnos completa y totalmente del mundo para que el mundo vea una diferencia. El mundo los aborreció porque no son del mundo. ¿Qué dice el segundo mensaje? Salgan de Babilonia. ¿La iglesia adventista es Babilonia? Mucho cuidado. Dios le ha llamado a usted a apuntar las armas a Babilonia, no a la iglesia. La iglesia adventista no es Babilonia. Porque Babilonia significa falsas doctrinas. Como la enseñanza de que el domingo es el día de reposo, de que los muertos todos saben, de que el infierno arde para siempre. Pero la iglesia adventista no está enseñando eso. La iglesia adventista no es Babilonia. La iglesia adventista es la Odisea, tibia, sin el Espíritu Santo, débil. Pero ahora escuchen bien lo que voy a decir. En la iglesia adventista hay babilonios. ¿O no? Ajá, sí hay babilonios. Porque hay adventistas que salieron de Babilonia, pero Babilonia no salió de ellos. Como la mujer de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella. Y por eso el mensaje del segundo ángel es aplicable aún a los adventistas. No porque la iglesia adventista es Babilonia. Oh, no. No es Babilonia. Y cuidado con el que diga que sí es. Mejor le sería colgarse una piedra de molino al cuello y anegarse en lo profundo del mar que hacer eso. Pero sí hay gente que necesita el llamado a salir de Babilonia, aun cuando están en la iglesia adventista, porque ellos en su corazón son individualmente babilonios. Y para que el Espíritu Santo pueda entrar, necesita salir ¿qué? Babilonia. Y luego viene el tercer mensaje. Si alguno adora a la bestia y su imagen, o recibe la marca o la señal en su frente o en su mano, beberá la ira de Dios. Y algunos dicen: oh, pero eso no se aplica a las iglesias adventistas, eso se aplica a los evangélicos y a los católicos, que no guardan el verdadero día de reposo. Pues saben ustedes que ese mensaje también se aplica a mucha gente en la iglesia adventista. La sierva de Dios dice que los adventistas que no han sido vaciados del yo, que no han recibido el poder del Espíritu Santo, que insisten en permanecer tibios, llegarán a ser fríos y se unirán al enemigo y llegarán a ser los peores enemigos de los que antes eran compañeros de ellos. Así que la advertencia, cuidado con adorar la bestia o su imagen o recibir la marca, se aplica a los que están en la iglesia, que están en peligro de irse con Babilonia. La sierva de Dios dice
que algunos adventistas guardadores del sábado, porque temerán no poder comprar ni vender o temerán perder sus vidas, se unirán a las filas de la oposición. Así que, mis hermanos y mis hermanas, la Sagrada Escritura es clara en cuanto al tema del Espíritu Santo. La Biblia es clara cuando dice que la persecución viene porque la iglesia recibió el Espíritu Santo. Y recibió el Espíritu Santo porque la iglesia escuchó los mensajes de los 3 ángeles. Porque cumplió las condiciones necesarias para poder recibir el poder del Espíritu Santo. Y mis hermanos y mis hermanas, recibir el Espíritu Santo no es lo mismo que celebración, sino confesión, abatimiento, tristeza por el pecado. No significa ir a la iglesia para que me entretengan. No significa ir a la iglesia para decir aleluya cuando mi corazón no dice aleluya. La iglesia ahora no debe estar celebrando, sino que debe estar confesando y orando por las abominaciones que se hacen en la tierra, gimiendo, estudiando, orando, uniéndose en compañerismo, llamando al pecado por su nombre. Ese es el problema con celebración. Si la gente quiere cantar 10 horas, que canten, no hay problema. Si quieren decir aleluya, que lo digan, pero que no pierda la Biblia y el mensaje del pecado la posición central que debe ocupar en la iglesia. Porque si usted no proclama lo horrible que es el pecado, la gente no recurrirá a Cristo para recibir sanidad. Es decir, lo que necesita la iglesia no es mucho entusiasmo. Lo que necesita la iglesia es la fe que obra por el amor. Una fe que obra. Algunos me preguntan, ¿somos salvos por fe o por obras? La respuesta es que somos salvos por una fe que obra. Y una iglesia que no esté enseñando que necesitamos una fe que obra como resultado de tener el poder del Espíritu Santo por haber cumplido las condiciones, es una iglesia falsa.